pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gracias al Señor. Como les anuncié ayer, quería hablarles hoy sobre con qué Padre nos identificamos. Ayer hablábamos sobre la identidad, cómo formarnos una identidad por la palabra de Dios. Porque a través de la palabra del Señor nosotros tenemos una guía de parte de Dios. Amén. La guía de la iglesia, así como la guía del pastor, son muy, muy importantes. Uno no se da cuenta del valor que tiene la guía del pastor, ¿sabe hasta cuándo? Hasta que deja de tenerla. Cuando no tiene esa guía, a mí me acuerdo cuando falleció mi pastor, fue crítico, ¿no? Asimismo tenía un cuerpo ministerial muy grande y siempre pensábamos, vamos a seguir cobijados, ¿no? Pero ese cuerpo ministerial se rompió. Pero por la gracia del Señor quedó un ministro que era fiel hacia la palabra y también fiel hacia esta nación Uruguay y los que estamos aquí en Uruguay. Así que él asumió allí un liderazgo espiritual. Pero después él mismo tuvo situaciones, lo que le llevaron a que dejó el ministerio. Y lo fue sobrellevando hasta que en un momento, siendo sincero, él me dijo, porque yo diezmaba en ese siervo, ¿no? Siempre en mi pastor o en mi ministerio, yo diezmo. Entonces un día él apenado, ¿no? Me dice, la verdad, dice, yo sé que vos sos un siervo de Dios y vas a saber qué hacer con el dinero. Pero quisiera que no me envíes más, no me diezmes más por causa de que yo no estoy ahora haciendo el ministerio, ¿no? Entonces se sentía apenado. Y bueno, fue así cuando me desperté, ¿no? Y dije, entonces ahora ¿quién me va a pastorear? ¿No? Dije, ¿no? Pero siempre inserto dentro de la iglesia, por medio de la iglesia, uno va descubriendo también a los siervos del Señor, los que son fieles. Porque como el paladar prueba los alimentos, también el oído prueba las palabras. Entonces, así fue como en el 2016, 2017 conecté con la Misión Buenas Nuevas. Y a través de la Misión Buenas Nuevas he seguido teniendo la guía de Dios para mi vida y también he seguido teniendo la palabra fresca del Señor. ¿Amén? Y cuando entré a conocer, dije, pero son cientos y cientos, no solamente el pastor fundador, sino que son cientos de ministros. Este año hubo un cambio de ministros en Sudamérica y Centroamérica. Sí, más o menos yo siempre seguía a 2 o 3, más allá que tengo un referente en Uruguay, que es el pastor Josué B., con quien somos compañeros. Pero así en cuanto a la enseñanza, en cuanto así tenía 2 o 3 referentes, y los cambiaron de zona, lo que les llevó a trabajar de una manera diferente. Y los que vinieron a ocupar su zona, siguieron con esa continuidad, ¿no?, de trabajo, y escuchándole me voy dando cuenta cómo por la gracia del Señor hay muchos siervos del Señor que tienen
una hermosa experiencia, amén, con el Señor, y una madurez y un crecimiento en cuanto a la obra del Señor, y sigo nutriéndome. Pero con el pasar de los años me ha llevado a tener amistad así con los misioneros de país, y poder relacionarme de manera personal. Amén. Así que le estoy agradecido al Señor porque tengo un lugar al cual yo puedo acudir, y por consejo, por una guía, por una dirección de parte del Señor, amén, para mi vida. Y en estos días yo escuchaba al pastor Josué que está predicando en Buenos Aires, y él había caído en el año 2020 así como en un desierto espiritual, ¿no? Todos tenemos que pasar por esos momentos. Había caído como en un desierto espiritual, dado que en el 2014 él había llegado a llevar 2 ómnibus al campamento mundial en Paraguay, o sea, 80 personas. En el 2020 llevó 4 personas. Entonces se sintió tremendamente frustrado. Dijo, no puedo seguir haciendo el ministerio porque soy un fracaso. Entonces fue al pastor y le dijo, pastor, la verdad, dice, soy un fracaso, no puedo seguir haciendo el ministerio. Entonces el pastor dijo, bueno, dice, ¿qué haces aquí? Dice, entonces, anda, compra pasaje para Corea, vuélvete a Corea, ¿no? Y él estaba allí en el campamento mundial de Paraguay. Entonces, antes de irse a Corea, tenía que volver a Uruguay, explicar. Pero ya como que tenía la dirección de su pastor, vuélvete a Corea, ¿no? Entonces, le dijo, le fue sincero al pastor y le dijo, mire, el pastor dice, la verdad yo nunca anhelé el pastorado, pero estoy el pastor, ¿no? Así nunca fue algo que yo anhelé, porque él nació dentro de la iglesia, se crió dentro de la iglesia y vio muchas cosas dentro de la iglesia. Entonces, como que el ejemplo del pastor no era el mejor ejemplo para él, ¿no? O sea, no porque tuviera malos ejemplos, sino porque él creía que podía ser una persona más exitosa, alejada del ministerio pastoral, podía ser una persona más exitosa. Amén. Pero Dios le llamó al pastorado. Así que le dijo, pastor, mire, le soy sincero. Dice, bueno, mira, yo he querido guiarte por el camino hacia la felicidad. Él sabía que el ministerio es la profesión más donde uno se puede sentir el más frustrado, el más fracasado o la persona más feliz. Amén. ¿Por qué? Porque tiene esos vaivén. La Escritura habla, ¿no?, que el sembrador va sembrando con lágrimas, pero ¿cómo regresa? Con regocijo. Amén. Lleno sus brazos. Entonces, muchas veces tenés esa situación entre que vas, entre que avanzás, entre que superás tus límites, te sentís muchas veces debilitado, fracasado. Pero cuando ves la obra del Señor no podés hacer otra cosa que gozarte. Amén. Por eso es que nunca escogió Dios lo mejor. Siempre escogió lo peor. Si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 7, vemos por qué amó a Israel. ¿Por qué lo amó? Porque era el pueblo más insignificante entre todos los pueblos de la tierra. El pueblo más insignificante entre todos los pueblos de la tierra, Israel. Cuando venimos a la iglesia, el apóstol Pablo habla claro respecto de nosotros. Dice, lo vil, lo menospreciado de este mundo, escogió Dios. Entonces, nunca nosotros tenemos que tener en cuanto a nosotros mismos grandes expectativas, sino que tenemos que tener puesta la mirada en el Señor. ¿Por qué? Porque si yo tomo identidad por la palabra de Dios, ¿qué me dice la palabra de Dios que soy? Lo vil y lo menospreciado, lo que no es, lo débil, lo insensato, amén, de este mundo. Entonces esa es la identidad que me da la palabra de Dios. A la vez,
si voy a profundizar en mi naturaleza, es una naturaleza que está degradada, se degradó en el huerto del Edén, allí se corrompió y esa naturaleza pasó a todos los hombres, ¿no? Dice Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, pasó a todos los hombres por cuanto que todos pecaron. No hay ninguno que pueda decir, yo estoy exento, no he pecado. Todos hemos pecado y esa es la evidencia de que estamos en una naturaleza corrompida por el pecado. Entonces, nunca podemos tener grandes expectativas al respecto de nosotros mismos por lo que verdaderamente somos, por la identidad que nos da la Escritura. Por eso cuando el pastor Josué entendió que su pastor le guiaba para el camino a la felicidad, entonces dijo, mire pastor, no voy a decidir más nada por mí mismo, sino que voy a tomar la guía suya. Todo lo que usted me diga que haga, eso voy a hacer. Y a donde me diga que vaya, eso voy a hacer. Si usted me dice, vuélvase a Corea, me vuelvo a Corea. Si usted me dice que permanezca en Uruguay, permanezco en Uruguay. Entonces le dijo, bueno, te doy 6 meses para que permanezcas en Uruguay y así veas. Y bueno, justo la gracia de Dios es que en ese año cayó la pandemia. Entonces, no tenía necesidad de hacer nada. ¿Por qué? Porque todas las iglesias que habíamos hecho, habíamos cerrado. Pero la misión trabajó muy fuerte en ese año. O sea, muchos congresos se hicieron, muchos campamentos, retiros se hicieron, pero de forma online. Así que muchos ministros también participamos en forma online y muchos ministros aún participaron con grabaciones. Recuerdo haber grabado en varias oportunidades, no enseñanzas, pero sí saludos o testimonios en ese año de la pandemia para compartir, lo cual se tradujo a muchos idiomas y especialmente, primeramente hacia el coreano y después de ahí hacia muchos idiomas donde está trabajando la misión Buenas Nuevas. Entonces, lo primero que nos viene a nosotros es formarnos una idea de nosotros mismos de acuerdo a lo que pensamos o lo que sentimos. ¿Me comprende? Yo me formo muchas veces una idea de mí mismo de acuerdo a lo que pienso o a lo que siento. Así fue cuando Pedro le dijo, aunque todos te dejaren, yo estaré contigo. ¿Pero qué había dicho Jesús? Está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Cómo tenía que haber dicho Pedro? Está escrito, heriré al pastor, las ovejas se van a dispersar. Entonces, ¿qué tenía que haber pensado en sí mismo? Yo me voy a dispersar, yo lo voy a negar. Cuando el Señor le dijo, ciertamente me negará, él tenía que haber dicho, yo te voy a negar, te voy a dispersar. Pero él todavía no tenía una identidad formada por la palabra de Dios, porque no tenía el desarrollo, no tenía el nuevo nacimiento. Amén. O sea, la palabra de Dios llegaba a él, pero no estaba en su mente y en su corazón, sino que estaba en sus oídos. Llegaban hasta sus oídos, y si era conforme a su pensamiento, la aceptaba. Si era conforme a su sentimiento, la aceptaba. Ahora, si chocaba con lo que él pensaba, si chocaba con lo que él sentía, ¿qué hacía? La resistía. Pero si yo tengo un pensamiento diferente a lo que la palabra de Dios dice, o un sentimiento diferente a lo que la palabra de Dios dice, ¿eso lo va a invalidar a la Escritura? No la invalida, ¿no? Todo lo que la Escritura dice es verdad. Todo lo que la Escritura dice se cumple. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y el Señor no es hombre ni hijo de hombre para haber hablado algo y luego retractarse. Entonces, ¿qué me sirve a mí?
formarme una idea de mí mismo en base a lo que pienso, en base a lo que siento o en base a lo que dice la Escritura. Lo que a mí me sirve es formarme una idea de mi persona en base a lo que la Escritura dice. Si la Escritura dice, escogió lo vil, lo menospreciado de este mundo, yo soy lo vil y lo menospreciado de este mundo. Para no tener expectativas en mí, para no tener frustraciones o no tener el ego y la soberbia muy elevada. Porque nosotros fluctuamos entre dos, entre morder el polvo de la derrota o tocar el cielo con las manos, creyéndonos que somos Superman, ¿no? Ahí estamos fluctuando siempre. Cuando fracasamos, no miramos que eso nos está haciendo bien. No miramos que eso nos está humillando y nos está haciendo bien porque nos permite descubrirnos y permite también que glorifiquemos al Señor. Y cuando hacemos bien, que nos va el éxito, nos atribuimos toda la gloria. Amén. Decimos, qué bien que hice, nos sentimos contentos, ¿no? Orgullosos. Entonces nosotros tenemos que dejar salir de esa idea, de ese pensamiento y poner la mirada en el Señor e ir caminando por lo que la Escritura dice. ¿Me va siguiendo? Amén. Gracias. Ahora, cuando yo empiezo a formarme una impresión de mi persona en base a lo que la Escritura dice, tengo que también tener una identidad de quién es mi Padre. ¿Quién es mi Padre? La Biblia dice que como por un hombre entró el pecado al mundo, así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto que todos pecaron. O sea, cuando el pecado entró al mundo por Adán, ese estado, esa naturaleza de pecado pasó a todos los hombres. Por eso Adán fue formado del polvo de la tierra a imagen y semejanza de Dios, pero cuando Adán engendró hijos a su propia imagen. Ya la imagen de Dios se había perdido. ¿Por qué? Porque Adán había muerto, había quedado separado de la vida de Dios, excluido de esa vida por causa del pecado. Por eso cuando el apóstol Pedro nos habla de que nosotros no fuimos rescatados con plata, con oro, de una vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Y fíjese que Él es firme, dice, porque no fuiste rescatados con plata o con oro, con cosas preciosas, de la vana manera de vivir que recibisteis de vuestros padres. O sea, no es que yo tenga una vana manera de vivir porque se me ocurrió vivir de esta manera. Es una herencia que tengo, que recibí de mis padres. Amén. Recibí una herencia de pecado. David lo entendió y dijo, en pecado fui concebido. Fui engendrado en pecado y en maldad fui concebido. Amén. Entonces, al ser engendrado en pecado, él nació siendo maldito. Cuando habrá nacido David, habrá sido un bebé muy bonito, ¿no? Porque ¿qué dice la Escritura acerca de David? Que era un joven de lindo parecer. Entonces, como bebé, ¿cómo habrá sido? Bonito. Un bebé bonito. Sin embargo, ya era maldito. Amén. Aunque era bonito, era maldito. ¿Por qué? Porque había sido engendrado en pecado y concebido en maldad, como maldito. Amén. Había sido concebido como maldito. Entonces, la herencia que nosotros traemos es una herencia de pecado. Jesús se identificó claramente. Si tiene su Biblia, me gustaría que abriéramos juntos nuestra Biblia para leer Mateo capítulo 23, versículos 29. Mateo capítulo 23, versículo 29.
espero que estas cosas nos sirvan. Tengo confianza de que nos va a servir. Mateo capítulo 23, verso 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Amén. Al identificarse con los padres que mataron a los profetas, ¿qué estaban diciendo? Somos de la misma naturaleza. Por eso les decía, completen, llenen la medida. ¿De qué forma? Matando al hijo. ¿De qué forma llenarían la medida ellos? Matando al hijo. Por eso es que les habló la parábola de el señor que se fue lejos y dejó en manos de unos siervos una viña. La había plantado, la había sembrado, había hecho una torre para que esté bien cercada, bien cuidada, y se fue lejos y envió y les dijo que a su tiempo vendría a buscar parte de la productividad como su ganancia, ¿no? Y dice que envió a unos siervos y lo mandaron de vuelta con las manos vacías y lleno de moretones. Mandó a otro y ¿qué pasó? Ya a este no lo mandaron, lo mataron. Entonces dijo él, bueno, voy a mandar a mi hijo lo van a respetar. Cuando lo vieron venir al hijo dijeron, este es el heredero, matémosle y nos quedamos nosotros con la viña. Amén. Entonces le dijo, ¿qué piensan que va a hacer el Señor cuando vuelva? Ellos mismos dijeron, a los malos siervos los va a ejecutar y dará la viña a siervos que sean fieles. Entonces les dijo, por ese testimonio que ellos mismos dieron, dijo, el reino de Dios os es quitado a vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de justicia. Ahora, ¿quiénes son esos que van a producir los frutos de justicia? Claro, nosotros decimos somos nosotros, pero ¿qué nos diferencia de esos labradores malvados, de esos siervos malvados? No nos diferencia nada. Amén. No nos diferencia nada, somos tan malvados y tan perversos y tan egoístas como ellos. El que hizo la diferencia es el milagro del Evangelio. Lo que hace la diferencia entre nosotros es el milagro del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, al griego y luego a todo, al gentil. Entonces, el Evangelio es el poder de Dios para salvarnos. Lo que nos ha salvado de una naturaleza corrompida que hemos recibido como herencia de nuestros padres es el haber oído la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación, y habiendo creído es que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Recibimos una nueva naturaleza. Por eso la Escritura dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, todo lo que está escrito se tiene que cumplir. Si el Señor le dijo a aquellos fariseos hipócritas y escribas hipócritas que a ellos les sería quitado el reino y les sería dado a gente justa que produzca los frutos, quiere decir que en algún lugar y en algún tiempo esa gente se encuentra. Y hoy, por medio de las Escrituras, nosotros podemos darnos cuenta que esa gente somos nosotros, la iglesia, quienes hemos muerto para el mundo y hemos nacido de Dios como un nuevo hombre. Amén. Entonces, la identidad
nos la vamos formando con lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios nos va llevando hasta que nos identificamos como quienes, como hijos de Dios. Pienso, porque eso también anima. Hay muchas personas que no ven resultados y se desaniman. Entonces piensan que el resultado es el éxito. Y el éxito no es el resultado, el éxito es tu estado. El éxito es que estés gozoso. El éxito es la felicidad. Una persona exitosa, ¿qué es? Una persona feliz. Les puedo asegurar que hay mucha gente que es muy exitosa en el mundo, si lo miramos económicamente, en popularidad, pero se suicidan. Quiere decir que el éxito no es la popularidad, ni la prosperidad, ni la fama, ni el poder. El éxito es la felicidad. Descubrir la felicidad. Y si dentro del Evangelio nosotros no somos personas exitosas, es porque estamos cegados. Porque estamos ciegos. Porque no tenemos ojos, pero no vemos. La herencia que hemos recibido, el llamamiento que se nos ha hecho, la gloria que nos fue dada. Yo no sé si usted no rebosa su corazón, pero yo pienso solamente en que el Señor dice, la gloria que he recibido a vosotros os la doy. Toda autoridad me ha sido dada en la tierra y en los cielos, y a vosotros os la doy. Eso tiene que hacer que rebose nuestro corazón de alegría. Que estando muertos en delitos y pecados, nos haya dado vida juntamente con Cristo, y por gracia es que somos salvos, porque no había méritos en ninguno de nosotros por lo cual pudiéramos alcanzar esta salvación tan grande. Por eso es que la identidad también en cuanto a conocer quién es nuestro Padre. Yo comencé hablando del pastor. La figura del pastor es muy importante en nuestras vidas. La figura del pastor, quien nos dirige, quien tiene la palabra de Dios. Por eso yo ayer hablaba, puede que no conozcas toda la Biblia, pero si tenés un pastor, consultalo. Pastor, estoy atravesando esta situación. ¿Qué palabra hay en la Biblia con la que usted me pueda ayudar a identificarme, por la cual pueda salir adelante y superar este límite que encuentro? Y el pastor te va a saber dar una palabra. ¿Por qué? Porque su vocación, su profesión y su llamado es ese. Llevarte ¿a dónde? A donde está el alimento, donde están los buenos pastos. Entonces te va a dar el alimento a su tiempo. Si es un siervo de Dios, te va a saber dar el alimento a su tiempo. Y les puedo asegurar que yo me he encontrado en situaciones donde no he tenido nada para hablar o no he tenido nada para compartir, porque también pasamos por desierto, pero en el momento en el que abro la boca puedo comprobar también la gracia de Dios, que el Señor es el que va poniendo palabras. Esta semana, por causa de la convalecencia, tuve la oportunidad de leer mucho, de escribir mucho, de pensar mucho, porque no solamente se trata de escribir, de leer, sino también de meditar en ello para poder hablarlo, por la gracia de Dios. Por eso es que todo ayuda bien. Yo hace tiempo que he descubierto que las enfermedades para mí son un proceso no solo de salud, sino también un proceso espiritual, por el cual Dios me aísla para que yo pueda pensar, para que pueda meditar en su palabra, y los aprovecho y los disfruto. No disfruto estar enfermo, pero sí disfruto de ese tiempo para reflexionar, para pensar, para meditar en las cosas de Dios, para leer. Si no puedo leer porque por ahí me llora la vista, aprovecho a escuchar. Hoy hay tantos medios que a la verdad, si queremos recibir del Señor gracia, encontramos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, crear nuestra identidad por la palabra de Dios y llegar hasta
una herencia como la de ser hijos de Dios, y si somos hijos somos herederos y coherederos con Cristo, eso nos tiene que llevar a que pensemos que no hay una vida más exitosa y más feliz que la vida que nosotros hemos recibido. Nosotros somos verdaderamente exitosos. Nosotros somos personas verdaderamente felices, no por lo que poseemos, no porque tengamos la aprobación y la adulación de la gente o el apoyo de todos, sino por el tesoro que tenemos en este vaso de barro, por la gracia que nos fue concedida al ser hechos hijos de Dios, por el solo hecho que Dios piensa en nosotros. Pensemos de esta manera. ¿Qué sería nunca haber conocido a Cristo? Haber nacido como un abortivo, que nunca hubiera tenido un propósito. Pero por la gracia de Dios, nosotros hemos tenido un nuevo nacimiento. Y ese es el propósito de Dios para con mi vida, que yo, estando muerto, me dio vida juntamente con Cristo. Lo que hoy yo tengo que hacer es disfrutar de esta vida, de la plenitud de esta vida. ¿Por qué? Porque no hay una vida más plena, ni hay una vida más abundante. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,